Y bienvenidas a Capital Empresa. Y hoy, para empezar el programa, nos sumergiremos en un aspecto muchas veces olvidado pero fundamental: el impacto psicológico del trabajo por cuenta propia. Ser tu propio jefe puede ser una gran ventaja, pero también implica desafíos como la incertidumbre, la presión constante y la dificultad para desconectar. ¿Y cómo afecta todo esto a nuestra salud mental? ¿Y qué estrategias podemos adoptar para manejarlo? Después cambiaremos de enfoque hacia un debate que está cobrando cada vez más relevancia en el ámbito laboral: la reducción de la jornada de trabajo. Las empresas y gobiernos en todo el mundo estudian los efectos de trabajar menos horas sin perder la productividad. ¿Puede esta medida mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal? ¿Qué impacto real tiene en la economía? Y para cerrar el programa hablaremos de un tema que cobra especial importancia en esta época del año: cómo han cambiado nuestros hábitos a la hora de hacer la estrategia para nuestras vacaciones. Desde nuevas opciones de financiación hasta estrategias para evitar endeudarnos, analizaremos cómo tendencias económicas actuales están modificando la manera en la que disfrutamos de nuestro descanso. Así que, bienvenidos a Capital Empresa. Ser autónomo en España no es solo una cuestión de emprendimiento y de libertad laboral, también implica asumir una carga de estrés que en muchos casos pasa factura a la salud mental. La incertidumbre financiera, la falta de horarios fijos, la presión por ser productivo y la dificultad para desconectar convierten el día a día en un reto constante al autónomo. Según un reciente estudio, 6 de cada 10 autónomos experimentan cambios de humor frecuentemente debido a su trabajo, y más del 80% reconoce que su nivel de ansiedad ha aumentado. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Cómo afecta el trabajo autónomo al bienestar emocional? ¿Y qué estrategias podrían ayudarnos a llevar mejor esta realidad? Hoy ponemos el foco en el impacto psicológico del trabajo por cuenta propia, explorando sus riesgos, sus causas y sobre todo las posibles soluciones para encontrar un equilibrio entre el éxito profesional y la salud mental. Y para ello contamos con la participación de Andrés Herraiz, psicólogo. Andrés, bienvenido. Bienvenido, gracias, Monse. Muchas gracias por darme esta oportunidad para hablar de un tema tan importante y relevante como creo que es la salud mental de los autónomos y muchas veces silenciado. Ajá. Andrés, ¿cuáles dirías, para ya meternos en el tema, que son los principales factores que generan el estrés entre los autónomos? Bueno, Monse, mira, ser autónomo es muy complicado porque al final tú eres el encargado de muchas cosas, ¿no? Hay una sobrecarga de rol muy grande. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta el maltrato institucional y la presión fiscal a la que estamos sometidos. Eso hace que sea muy difícil pues poder desconectar y tenemos que hacer frente pues a un montón de cosas, ¿no? Aparte de los impuestos, a todas las cosas que dependen de la actividad laboral. ¿Notas diferencia entre el estrés que sufren los autónomos y el estrés que puedan sufrir los empleados por cuenta ajena? Sí, claro, no tiene nada que ver, es una situación completamente distinta, ¿no? Al final los autónomos sentimos que nunca podemos desconectar porque siempre tienes que estar pendiente de un montón de estímulos. Además, no es lo mismo trabajar por tu cuenta que bajo el paraguas, por ejemplo, del Estado o si eres un trabajador del Estado, ¿no? Es muy distinto. 6 de cada 10 autónomos, lo comentaba antes, tienen cambios de humor frecuentes por culpa del trabajo. ¿A qué crees que se deben y cómo se podría gestionar toda esta situación? Pues mira, Monse, sobre todo, como comentábamos antes, la presión es algo incesante que sentimos todo el tiempo.
Sí que es verdad que no sé hasta qué punto les podemos decir a las personas que nos están escuchando que con algunas herramientas la solución mejora, porque hay veces que es realmente complicado. Tenemos que tener en cuenta que si ya es difícil sostener un proyecto una persona solo, si la economía de una familia depende de ello, puede resultar una situación insostenible. Dentro de esto sí que es verdad que pueden haber estrategias de afrontamiento para llevarlo de la mejor manera posible. Si quieres podemos comentarlos un poco. Sí, claro. Vamos a ir Vale, comentando. Sí, dime. exacto. Como decía, yo creo que, si me permites el inciso, creo que lo primero que tenemos que poner en valor es que al final esto se combate con políticas que puedan dignificar un poco el trabajo, lo que supone equipararnos en derechos a otros trabajadores, como comentábamos antes, ¿no? Ya bien sea trabajadores asalariados y, por supuesto, los empleados públicos, porque al final hay una asimetría muy grande. Dicho esto, siempre es verdad que haya estrategias para poder afrontarlo mejor. Una de ellas, que creo que es muy importante, es detectar las trampas en las que a veces caemos, porque como es muy difícil, podemos sentir que nunca, siempre podemos encontrar un motivo para no desconectar, porque al final, como al depender de ti, pues siempre puede haber algo que, ¿no? que pensar que no es suficiente, hay que estar todo el rato un poco pensando que estos pensamientos son muy recurrentes y tratar un poco de combatirlos. Ujú. Luego, por otro lado, algo que considero que es muy importante, Monse, es delimitar qué es trabajo y qué no es trabajo. Porque, como decíamos, esto puede ser algo permanente, pero tenemos que limitarlo. Yo, por ejemplo, en mi caso, y algo que recomiendo mucho es tener, por ejemplo, 2 dispositivos móviles, ¿no? Y un horario determinado. Yo sé primero que a veces también caigo, ¿no? en estas trampas que comentábamos, pero intento muchas veces ser fiel a el horario, ¿no? Y respetar este horario. Luego también, bueno, una cosa que comentabas tú al inicio, ser autónomo es sinónimo de incertidumbre. Entonces también tenemos que tolerar un poco la frustración porque nos enfrentamos a que no sabemos lo que va a pasar el mes que viene y a continuos cambios, ¿no? Entonces esa parte sí que es verdad que es un poco más complicado, pero dentro de todo esto también el autocuidado es algo fundamental, ya sea porque al final esto ayuda a manejar un poco el estrés, ¿vale? Ya entendemos por autocuidado, pues ya sea pasear por la naturaleza, hacer deporte o algún tipo de actividad que haga que la rutina sea más sostenible o más llevadera. Ujú. Nos estás comentando posibles cosas que Sí, tenemos que cuidar, ¿no? Para intentar sí. mantener ese equilibrio, ¿no? Pero cuando una persona no es consciente, porque eso pasa muchas veces, ¿no? Que está teniendo todos estos problemas, ¿cómo detectamos que nos está pasando todo esto? Porque a veces entramos en una rueda en la que sin darnos cuenta no podemos ni salir, ni siquiera somos conscientes de que estamos de que no paramos de trabajar, de que constantemente vivimos en esa incertidumbre y no le ponemos fin. Es decir, ¿cómo detectamos todas estas Claro, cositas? pues es muy interesante lo que planteas, no sé, porque sin duda esto pasa, ¿no? Al final, incluso nosotros mismos, muchas veces, esas trampas que comentábamos, que es muy interesante aprender a detectarlas porque caemos de manera sistemática en ellas, ¿no? Ay, disculpa, que se me salía por aquí una ventanita. Vale, pues como te comentaba, en relación a esto, a veces incluso el discurso de la meritocracia Sí. hace que nosotros nos creamos que el trabajar más siempre está mejor. Te puedo poner algún ejemplo, si quieres, que he vivido ya aquí con personas en la consulta, ¿no? Pues, por ejemplo, contestar llamadas en la sala, en el paritorio o reincorporarte al trabajo después de sufrir un infarto a los 2 días. Yo esto tengo serias dudas de que esté muy bien, pero como tú dices, al final es muy difícil evitar estas trampas. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de detectarlas, ser consciente de ellos, porque si no, al final sí que es verdad que se puede volver en algo insostenible, ¿no? Y es muy difícil, pero hay que buscar ese punto de equilibrio para que pueda ser algo viable. Ujú. Estamos oyendo últimamente hablar mucho del síndrome de Burnout. Eh, Sí. Cuéntanos un poco cuáles son las señales de alerta y qué se puede hacer para prevenirlo. Mm.
Pues bueno, en este caso, hablando sobre todo en el tema de los autónomos, pues como te decía, a veces es difícil por todo lo que nos enfrentamos, ¿no? La sobrecarga de rol y todas estas cosas, ¿no? A veces es un poco inherente. Todo lo que comentábamos antes, las estrategias, un poco de autocuidado, y se me ha olvidado una muy importante, que es poner límites a ti Ujú. mismo y también, en este caso, pues a los clientes, ¿no? Detectar las trampas y todo esto que veníamos comentando. Pero sin duda, vamos, si me permites la Sí. apreciación, Monse, creo que si estuviéramos equiparados a otros colectivos, las bajas por salud mental de los autónomos en España serían muy altas. Lo que pasa es que en la mayoría de ocasiones pues no nos podemos permitir eso, ¿no? Porque hay una asimetría muy grande en cuanto a los derechos. Ujú. Pero como dices, sí, el desgaste profesional es algo que es casi inherente de esta actividad. Sabemos que muchas veces los autónomos no buscan ayuda profesional, bien sea por falta de tiempo, porque siempre anteponen otras cosas a eso, o también a veces por falta de recursos, ¿no? ¿Qué alternativas existen para quienes no pueden permitirse una terapia tradicional, digámoslo así? Pues es muy difícil porque, como te decía, es que muchas veces es que ni siquiera muchas veces sienten o sentimos que tenemos la opción de permitirnos estar mal, porque al final esto es un ecosistema vivo que tienes que tratar de mantenerlo todo el tiempo. Por supuesto, a través de la seguridad social hay muy buenos profesionales, pero no siempre es fácil obtener una cita y mucho menos conciliarlo con el trabajo, porque dentro de los autónomos también hay que decir que hay muchos colectivos, ¿no? Y hay gente que tiene un negocio, que está sujeto a unos horarios muy fijos, Ujú. entonces pues a veces es muy complicado el buscar ayuda. Los recursos también que comentábamos antes, un poco de autocuidado, aunque no son la solución, siempre quiero insistir y dejar claro que todas estas cosas pueden ayudar, pero que realmente no considero que sean la solución al problema de la situación actual de los autónomos en España. Ujú. Andrés, la pandemia aceleró el teletrabajo. ¿Cómo crees que ha afectado esto a la salud mental de los autónomos? Pues depende. Al final, bueno, los esfuerzos de adaptación también es una cosa intrínseca a nuestro trabajo, ¿no? Porque como permanentemente hay cambios, sí que es verdad que hay personas, incluso pues por edad o por el sector, que tienen más dificultades de adaptación. Y sobre todo los autónomos más pequeños, igual como sería mi caso, pues al final siempre competimos con empresas más grandes, ¿no? Y esto es bastante complicado. Hay que hacer, como digo, estos esfuerzos de adaptación, pero buscando siempre el equilibrio de una forma que pueda ser sostenible. La pandemia, como bien comentas, quizás aceleró un poco esa transición hacia lo digital, ¿no? En mi caso sí que es verdad que muchas veces también se prioriza la cercanía y el trato personal. Ujú. Muchos autónomos lidian con la preocupación o les Ujú. produce ansiedad, ¿no? El olvidar algo importante, el no estar rindiendo lo suficiente, siempre aquello de Claro, hacer más, ¿no? Eh, es- Esta ansiedad, ¿cómo se puede manejar? esto sería lo que comentábamos antes de las trampas, Mm. ¿verdad? Estas trampas de nunca es suficiente, tengo que hacer algo más, si pongo un límite quizás pierdo un cliente. Pues mira, hay veces que no hay una fórmula mágica, ¿no? Y hay veces que tener esa tolerancia, ¿verdad?, a la frustración, un poco dentro de ello, detectando esas trampas y esos errores de pensamiento, pues podemos hacer un esfuerzo por tratar de gestionarlo de la mejor manera posible, ¿no? Al final yo creo que algo muy importante que hay que trabajar un poco es la culpa, entre comillas, no sé si me entiendes, porque al final como esto implica responsabilizarte de un montón de cosas, puedes pensar que a la mínima estás fallando, lo estás haciendo mal. Entonces yo creo que es muy importante detectar estas trampas en las que a veces caemos para que cobren, para quitarles peso de alguna forma. Ahora que me hablas de responsabilidad, ¿qué responsabilidad tenemos también las personas que estamos alrededor de ese autónomo? Porque sí que es verdad que muchas veces Mm. tenemos todos plenamente conciencia de que una empresa tiene un horario de 8 a 3, no se nos ocurre llamar a las 5
porque sabemos que a las 5 está cerrado y hasta las 3, ¿no? Pero como un autónomo es aquello que siempre está disponible. Le llamamos a las 3, a las 4 y a las 6. Es decir, el autónomo tiene que ser responsable de cortar, pero ¿hasta qué punto también su entorno deberíamos tomar conciencia, ¿no?, de esta situación? Pues mira, es muy interesante lo que planteas, porque no solamente afecta a los autónomos, sino que afecta a todo el ecosistema que los rodea, ¿no? Imagínate, pues, a la familia o a todo lo que comentamos. Pero por esto es muy importante este tipo, dar voz a este tipo de iniciativas, porque, por ejemplo, ya incluso no solo esto, a los usuarios a veces o a los clientes, imagínate lo que puede suponer para muchos autónomos como yo, que trabajamos con agenda, pues que no te avisen con tiempo suficiente y te dejen tirado, vaya. Esto puede suponer un problema muy grande. Entonces, yo creo que el concienciar a la gente de lo que supone ser autónomo y las dificultades que atravesamos es un punto muy importante para dignificar un poco este trabajo que ya de por sí puede ser complicado. Y como decías, la familia, pues a veces también sufren de manera indirecta las consecuencias del estrés o de lo que supone ser autónomo. Yo creo que el comprender y el validar las emociones de lo que puede estar pasando una persona que se expone a este tipo de trabajos es algo muy, muy interesante. A veces difícil, pero es muy interesante. De hecho, quizá debería haber un mayor apoyo social, ¿no?, la figura del autónomo. Sí, yo pienso que es una figura denostada y que sufrimos muchísima indefensión, tanto por la presión fiscal como el exceso de burocracia. Al final es muy complicado porque creo que todas las personas que hacemos una inversión esperamos que sea rentable o por lo menos que sea sostenible. Además, hay que hacer mención que hay muchísimas horas de trabajo detrás que son invisibles y que realmente tienen un peso muy importante, ¿no? Yo mi sesión, pues estoy una hora, pero me dejo media hora entre las sesiones y tengo mucho tiempo, ¿no? Para preparar las sesiones, para hacer la facturación. Detrás del trabajo realmente hay muchísimas tareas y la verdad es que el horario es mucho más de las horas que puede parecer, ¿no? Ujú. De hecho, el 84% de los autónomos dice que su trabajo ha afectado su nivel, lo estábamos comentando, de estrés y ansiedad. ¿Qué medidas podrían tomarse a nivel gubernamental para ayudar a este colectivo? Sí, yo creo que sobre todo hay un poco, te comento lo que te estaba comentando antes, creo que lo más relevante es reducir la presión fiscal y equipararnos en derechos. Por ejemplo, podemos hablar de algo como incluso las vacaciones, las mal llamadas vacaciones, porque como sabes, no es que no estén remuneradas, sino pues que tenemos que enfrentarnos a pagar por descansar en este caso, ¿no? Y también tenemos que comentar que mucha gente incluso tiene que hacerlo de manera forzosa, bien porque en ese momento no hay público, porque se queda desierto la zona donde están trabajando y se enfrentan a pérdidas mayores de lo que les va a suponer tener abierto el trabajo. Entonces, pues en ese sentido creo que urge implementar políticas para dignificar el trabajo de los autónomos. Ujú. Cada vez más parece que la presión sobre el autónomo, en vez de disminuir, a veces aumenta. Es decir, la presión sobre las empresas por el tema de la innovación, la llegada de nuevas tecnologías, la transformación hacia Sí. la digitalización. Todo esto en un autónomo como que le pesa más, que tiene la sensación de que todo el tiempo tiene que estar innovando, ¿no? Toda esta transformación digital, ¿cómo está pesando encima de la figura del autónomo también? Pues exacto, pues mira, pues muy interesante también porque es algo, como decíamos antes, es un poco, sentimos una presión incesante, ¿no? Porque al final siempre está, pues al final el efecto de la comparación y el sentir que tenemos que hacer algo más. Y al final los autónomos pequeños es más difícil que compitan con empresas más grandes, ¿no? Porque siempre existe la presión de tener que hacer algo más, de tener que hacer contenido, de tener que hacer un blog, de tener que exponerse a hacer vídeos y todo esto es un trabajo que ocupa muchas horas de planificación, de contenido. Entonces es algo que a veces es, como siempre comentábamos, muy difícil buscar el equilibrio entre crecer y desarrollarse y tener un proyecto de vida sostenible, porque algo muy importante que también tenemos que hacer mención es a conciliar, porque aquí parece que al final el trabajo de autónomo, la vida sea solamente, en relación a lo que decías antes, el trabajo y aparte es mucho más que eso.
Lo que pasa es que cuando uno está inmerso, como decías también antes, es muy difícil que al final caemos en esas trampas que comentábamos y que le dé valor a otras cosas, ¿no? Porque sentimos que no podemos descuidar el trabajo. Ujú. Andrés, para quienes están iniciando ahora su carrera como autónomo, ¿qué consejo les darías para evitar problemas de salud mental desde ya los inicios? Pues mira, el tema un poco que a mí nadie me dio un manual de instrucciones, ¿sabes? Cuando empecé de autónomo. Fui aprendiendo y dándome cuenta en base a los errores que iba cometiendo. Yo, en mi caso, pues tengo tanto una política para los clientes, en este caso pacientes, donde se queda súper claro todas las normas que van a encontrar, que pueden esperar del servicio, y también tengo una para mí, como de autocuidado. Yo creo que hay que informarse, hay que hablar con otras personas del sector que ejerzan la profesión, porque cada una tiene unas peculiaridades distintas, y saber a lo que nos vamos a encontrar. También, Monse, si me lo permites, me gustaría añadir que, por ejemplo, mira, en mi caso, ¿no? Que lo tengo fresco, ¿no? De psicología, por ejemplo, que puedo ver gente en la consulta o por compañeros, pues ten en cuenta que hacer una carrera a veces es una inversión muy larga en tiempo y dinero, ¿no? Ujú. A día de hoy es un debate que para otro día también podría ser muy interesante, ¿no? Como el papel hoy en día de ciertas carreras. Si a esto le sumas 2 años de un máster, que a veces pueden valer unos precios bastante exorbitados, incluso 14.000 euros, pues uno espera mínimamente un retorno, una inversión, ¿no? Un retorno a esta inversión. Ujú. Si al final lo que encuentra es que en las ofertas laborales pues te piden mucha experiencia, es difícil entrar en el mercado laboral y probablemente tienes que ser autónomo, incluso conozco casos que es prácticamente con la cuota de autónomos cuando estás empezando, entonces es un poco complicado. No quiere decir que esto sea imposible, pero tampoco vamos a decir a la gente que sea un camino fácil. Creo que al final se tienen que dar muchos factores, ¿no? Y también el manejo un poco de las emociones o la tolerancia a la frustración, como comentábamos antes. Creo que, por supuesto, la ilusión es algo, las emociones es algo que nos mueven, pero que también tenemos que ser cautos y conocer los riesgos, ¿no? Porque si no, al final, un riesgo muy grande es asumir que la responsabilidad es tuya. Y eso no es de todo así. Ujú. Por supuesto, tenemos una parte de responsabilidad, pero no podemos vivir para trabajar todo el día. Ujú. ¿Recomiendas algún recurso, alguna herramienta para que los autónomos aprendan a cuidar mejor de su salud mental? Bueno, sí, un poquito las que comentábamos antes. Mira, yo por ejemplo en mi caso, en el autocuidado, pues la naturaleza, el contacto con la naturaleza, creo que no hace falta tampoco hacer cosas muy extravagantes, algo que todos pues tengamos al alcance, pues que un parque, pasear por sentir el tiempo. El tiempo al final es muy importante, sentir que tenemos tiempo, que podemos dedicarnos tiempo a nosotros mismos, tiempo de calidad, como por ejemplo hacer deporte, o cualquier actividad que no tenga nada que ver con el trabajo, ¿no? Porque al final pecamos de que en esas trampas que comentábamos de querer estar haciendo algo productivo 24 horas, 7 días a la semana. Y esto no es gratis, tiene unos efectos para la salud mental. También, bueno, en algunos casos, pues por supuesto, si la sensación es muy mala, buscar ayuda profesional puede ayudar a aprender un poquito a gestionar mejor esta situación que son muy difíciles muchas veces. Ujú. Andrés, y ahora sí para finalizar, para aquellas personas que nos escuchan y quieran a lo mejor contactar contigo, déjanos tus datos de contacto para que puedan encontrarte rápidamente. Y bueno, me pueden buscar simplemente poniendo Andrés Herraiz en la página, en internet, es fácil encontrarme. Solamente con eso, Andrés Herraiz, psicólogo, sería fácil. Monse, no sé si tengo tiempo y me permites, para hacer un cierre, decir una Sí, cosita. sí, sí, dime. Bueno, pues como lo comentaba, en primer lugar agradecerte mucho la oportunidad y poder visibilizar un tema tan sensible y silenciado como es ser autónomo en España. Y sí que es verdad que está muy bien hablar de herramientas o de estrategias de afrontamiento, que me gusta más, pero no podemos olvidarnos de las políticas que al final se tienen que establecer políticas que dignifiquen y nos equiparen a otros trabajadores, ¿no? No me parece Ujú. muy sensato que a día de hoy nos preocupe más la etiqueta medioambiental de un coche o de una ventana que la economía o la salud mental de una familia. Me parece algo muy grave y creo que iniciativas como estas pueden ayudar a visibilizar una realidad que estamos viviendo miles de autónomos. Así que muchas gracias. Pues gracias a ti, Andrés, por participar. Un placer. Muchas gracias. Igualmente, Un hasta luego. Un saludo. saludo. Adiós.
Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa. En un momento en el que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales se presenta como una medida para mejorar la conciliación y la calidad de vida de los trabajadores, surgen voces que alertan sobre su impacto en el tejido empresarial. Mientras algunos sectores celebran la iniciativa como un paso hacia una mayor productividad y bienestar, otros advierten que podría suponer un coste inasumible, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. La clave del debate reside en encontrar el equilibrio entre el derecho al descanso y la sostenibilidad económica, en un contexto donde la competitividad y la creación de empleo son factores determinantes. Y precisamente para hablarnos de todo esto, hoy contamos en el estudio con el señor José María Torres. Él es el presidente de Compymes. Señor Torres, bienvenido. Hola, buenos días. Cuéntenos para empezar brevemente qué es Compymes y cuál es su misión principal. Compymes es una confederación que nace hace 10 años con organizaciones, algunas que tienen más de 45 años, organizaciones patronales como PIMEC aquí en Cataluña y otras más a nivel nacional, y con organizaciones sectoriales, ¿no?, que ya son representativas en sus sectores como FENADISMER o COAG en el sector agrario. Y nace con la idea de que las pymes tengamos voz propia en el diálogo social, ¿no?, puesto que desde que se instauró la democracia en España, únicamente hay una organización que representa a todos los empresarios, ¿no? Y lo que estamos luchando nosotros es para que los empresarios puedan decidir libremente su interlocutor social. Y cuando solo hay uno, pues es muy complicado, ¿no?, poder elegir. ¿Cuáles son los principales servicios y apoyos que Compymes ofrece a las pequeñas y medianas empresas en España? Bueno, nosotros sobre todo lo que hacemos es una labor de lobby a nivel político para obtener mejoras y defender los intereses generales de las pymes autónomos de España, ¿no? Por ejemplo, la última mejora que hemos conseguido pues es la rebaja, ¿no?, en el impuesto de sociedades, que bajará de un 25% hasta un 20% de aquí a 2030. Por ejemplo, esa es una de las cosas que hemos conseguido. Si hiciéramos una fotografía general, ¿cómo describiría la situación actual de las pymes en España en términos de, digamos, de desafíos y de oportunidades? Bueno, España es un país de micropymes, Sí. ¿no?, que a veces parece que de una parte del gobierno no se entiende. Cuando hablamos de micropymes, hablamos de que en España hay 1.300.000 empresas con trabajadores, de las cuales 1.100.000 y pico son microempresas, que son de menos de 9 trabajadores. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos un tejido empresarial mucho más pequeño que el resto de Europa, lo que no nos permite que haya más innovación o sueldos más altos. Es un tema por el que tenemos que trabajar. Y bueno, al final se están tomando muchas medidas por parte de una parte del gobierno, ¿no?, que lleva al Ministerio de Trabajo, que bueno, que pensamos que son contraproducentes totalmente, ¿no?, para el mercado laboral y para la economía y para las micropymes, sobre todo, ¿no?, para las pymes de nuestro país. Vamos a hablar un poquito de estas decisiones. Desde Compymes se ha expresado su rechazo a la propuesta, por ejemplo, de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. ¿Cuáles son las principales razones detrás de esta postura? En primer lugar, cuando se toma una medida de tanto calado, hay lo que se llama la MAIN, ¿no?, que es la memoria del análisis,
que lo que hace es desarrollar cuáles son las consecuencias que tiene de una medida así, que no se ha hecho. Bueno, ya el mismo Consejo Económico y Social ha dicho que se ha hecho sin ningún rigor, sin tener en cuenta los diferentes sectores. Entonces, al final, claro, nos convertiríamos en el segundo país de Europa que trabaja menos horas. Esa es una realidad. Cuando tenemos la productividad de las más bajas a nivel de la OCDE, a nivel de Europa, pero sin embargo tenemos el absentismo disparado, se ha triplicado en los últimos 10 años con un coste para la seguridad social de 15.000 millones y para las empresas de 14.000 millones, por lo cual yo siempre digo que puede salir mal, ¿no? Porque al final estamos en una cultura de en vez de hacer que los empresarios, ¿no?, y los emprendedores, ¿no?, que se les diga, oye, estos que son los héroes de la sociedad, ¿no?, los que generan empleo, los que generan la riqueza, pues parece que estemos más en la cultura de la subvención, ¿no?, y diciendo que trabajando menos seremos más felices, más prósperos y más productivos, cuando, bueno, puede haber muchas formas de aumentar la productividad, pero no rebajando las horas no es la más efectiva. Porque ¿qué impacto tendría en esta reducción de jornada en la viabilidad económica de las pymes, especialmente de aquellos sectores que trabajan ya con costes más ajustados? Bueno, del Observatorio de la PYME salió la semana pasada un informe que hablaba de que el 51% de las pymes reduciría empleos. Pues ya, eso ya es un impacto importante. Después, hablando de microempresas, que muchas tienen 2 o 3 trabajadores, que al final la persona que está al frente, ¿no?, el propietario de la empresa es un autónomo, ¿no?, que trabaja una media de hora de 52 al mes, lo que haría es aumentar sus horas. No, bueno, 52 horas a la semana, perdón. Lo que haría es aumentar sus horas de trabajo porque no podría contratar. En muchos casos tendría que eliminar puestos de trabajo, ¿no? Bueno, y en casos en que trabajan por turnos, o en el caso, por ejemplo, aquí en Cataluña, el tema del sistema de farmacias, es que no tienen gente no hay gente preparada para conseguir puestos de trabajo, porque se da una paradoja en España. Somos un país con el mayor paro de Europa, sin embargo, en muchos sectores cuesta encontrar mano de obra cualificada sin cualificar, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de rebajar la jornada laboral, no hay suficientes farmacéuticos. Por ejemplo, en Barcelona necesitarían 600 farmacéuticos, de 600 a 1.000 farmacéuticos nuevos para poder dar trabajo en las farmacias, que no existen. Con lo cual, bueno, todo eso es lo que comentábamos antes. Cuando se hace una norma, se tiene que mirar todo el impacto que tiene para el sector pesquero, para el sector agrario, y más si le añades las subidas del SMI. Hemos tenido una subida de un SMI de un 61%, y hay sectores que están atrapados en la contratación pública porque esas subidas no se les ha aplicado. Por lo cual, muchos están o en pérdidas y no pueden salirse de ese contrato de la administración hasta que finalice el contrato, o se han reducido muchísimo los márgenes, ¿no? Claro, todo eso, cuando se hace una norma, pues se debe tener en cuenta, ¿no? Pero que no se ha hecho, ¿no? Se ha hecho, ¿no?, es más por un interés político de la vicepresidenta del Gobierno que porque hay una necesidad de la población, porque claro, es un mensaje populista, ¿no? Vamos a trabajar menos y ganar más. Bueno, sí, a todo el mundo le gustaría trabajar menos, pero eso es bueno para la economía, es bueno para el país. Teniendo en cuenta todo lo que nos está explicando, nos decía, vamos a encontrarnos con que el propietario, el autónomo, propietario de una empresa, el empresario, va a tener que restarle horas a su vida personal para cubrir lo que no va a poder cubrir con otro puesto de trabajo, ¿no? Todo esto, ¿cómo va a afectar a la competitividad de las pymes españolas en comparación con otras empresas de la Unión Europea? Bueno, pues se sigue el efecto contrario a lo que he comentado antes. Si lo que tenemos que trabajar es para que nuestras pymes sean más grandes, que puedan competir con Europa, para eso debe ser más grande, que puedan ser más competitivas, pues claro, es necesario ayudarlas para que sean viables, y lo que no puede ser es poner tantas trabas, ¿no? Desde que se inicia la democracia en España se han implementado más de 422.000 normas, ¿no? Claro, el exceso de normativo, de regulación, el mismo Banco de España o el mismo ministro de Economía lo comentó el otro día, o la misma presidenta de la CNMC, claro, que el exceso regulatorio, leyes europeas, leyes españolas, leyes de las comunidades autónomas, leyes locales de los ayuntamientos, claro, que al final es imposible para una pyme el poder asumir todo eso. Claro, y eso también tiene mucho en cuenta con la lucha que tenemos nosotros para que las pymes estemos sentadas en la mesa de negociación. Porque cuando solo se sientan los que representan a la gran empresa en esas mesas, todas las normas, todo lo que va saliendo está adaptado a ellos, pero no a los pequeños empresarios.
Ujú. Los que defienden esta medida argumentan que con todo esto va a aumentar la productividad y va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Eh, Opinión al respecto. Bueno, ninguna organización empresarial está a favor de esto. Pues yo no sé en qué va a mejorar la calidad de vida de muchos trabajadores, ¿no? Si como el informe que salió el otro día, el 51% van a tener que despedir, ¿no? Por lo cual, bueno, sí, pues, igual ¿no? El mensaje este de que seremos más felices trabajando menos. Ahora se ha hecho este fin de semana, ¿no? La asamblea esta de Sumar, ¿no? Y decían que querían ir hasta las 32, ¿no? Claro. Sí. Claro, igual lo mejor es no trabajar, ¿no? Y que nos subvencionen a todos desde el gobierno y nos den subsidios y así todos seremos más felices. Lo que hay que mirar es la realidad económica que tenemos en España y a partir de ahí, ¿qué tenemos que conseguir? Lo comentabas tú antes, ¿no? Que haya empresas, las empresas más pequeñas se las ayuda a crecer, ¿no? Que es la idea de la SBA, del marco político de actuación de la Comisión Europea, que pide pensar en pequeño para que los pequeños se puedan hacer grandes. Pero aquí vamos en el camino contrario al que marca la Comisión Europea. Fíjate que en Europa seríamos el segundo país que trabaja menos horas. En Alemania, por ejemplo, Dinamarca o Holanda trabajan 48 horas. En el resto de Europa, 40. ¿Por qué necesidad hay ahora de decir vamos a trabajar menos, ¿no? Sin mirar pues las consecuencias que tiene, porque es mentira lo que dicen que si trabajas menos horas aumenta la productividad. Eso no es cierto. Eso para empezar, ¿no? Y luego con el absentismo laboral, el absentismo que está desbocado y sobre todo la administración. O sea, hay administraciones que tienen un absentismo laboral cercano al 50%. Imaginemos lo que supone eso para la burocracia, ¿no? Que una persona cuando quiere montar un negocio que tarde 2 años en conseguir los permisos, ¿no? Yo el otro día hablaba en Valencia con un emprendedor muy importante de allí que ha montado un hotel allí de 5 estrellas que al final atrae turismo de calidad, turismo tal, 7 años para obtener la licencia, claro. ¿Cómo vamos a ser así productivos, ¿no? Y competitivos con ese nivel de burocracia, más el nivel normativo que cada día más norma? Claro, eso es imposible absorberlo por las pequeñas empresas. ¿Qué lo debemos pensar? Para trabajar menos, eso, sí, claro, a todo el mundo le gustaría trabajar menos y ganar más, pero se puede, ¿no? Eso, ¿no? Pero al final yo creo que nos cargamos un poco la cultura del esfuerzo, ¿no? Lo estamos también viendo en la educación, ¿no? Que sin esforzarte, sin aprobar, también pasas de curso, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que ahí tenemos que ir un poco, en vez de demonizar tanto, como se hace a veces con los empresarios, pensando que todos somos banca o eléctricas, cuando no es cierto, ¿no? Que la mayoría de los empresarios son autónomos, la mayoría, pero la mayoría el 99,8%. Pensar en ese tejido empresarial y si estas medidas son buenas o malas, aparte del interés político que pueda existir, ¿no? ¿Qué sectores dentro de las pymes serían los más afectados por estas medidas? Bueno, es que no solamente es la reducción de jornada, es que luego se quiere imponer también un registro de jornada que tampoco han mirado, pues por ejemplo, el sector agrario, el sector pesquero, ¿no? Que tiene muy difícil hacer esto. Y bueno, aparte, bueno, que estamos haciendo ver que como si todos los empresarios hacen trampa, ¿no? Cuando tienes que poner un registro para todo el mundo, que cualquier persona desde cualquier organismo pueda acceder a él, con los problemas que puede acarrear de ciberseguridad y la ley de protección de datos española. Bueno, nos parece que se está vulnerando la libertad de empresa o el tema de proteger más la desconexión digital, ¿no? A ver, en el sector agrario pesquero, que ni se han hablado con ellos. Bueno, yo el otro día estuve en Bruselas hablando y diciendo que a nosotros ni nos han preguntado. Digo, hay gente que está en el campo que necesitas, por los temas climáticos, que no tienes conexión a Internet, o si necesitas contactar con un trabajador, que el trabajador tiene derecho a no estar localizable, ¿no? O sea, una serie de normativas, aparte del incremento que se han multiplicado las sanciones, ¿no? Por todo esto. Dice, bueno, es que se están tomando una serie de medidas que demuestran un desconocimiento total del mundo de la empresa, de los sectores, y que no se tienen en cuenta para nada, ¿no? Simplemente, pues bueno, se reúnen ellos y por ideología política, pues mira, vamos a hacer esto. Además entiendo que toda esta normativa o estas obras que quieren imponer reducen un poco lo que es lo que tendría que ser el lema de las empresas, que es esa capacidad de generar empleo que vienen de las empresas, de autónomos que crecen, todo esto es un paso para atrás importante. Claro, es que para tomar medidas de tanto calado y que pueden perjudicar tanto a la economía,
tienen que mirar cómo se aumenta la productividad, cómo reducimos el absentismo laboral, que es un problema. Claro, si una empresa que tiene 4 trabajadores y tiene siempre uno de baja por algún motivo, pues es un problema grave, pero también para el resto de trabajadores, Sí, porque claro. tienen que hacer un esfuerzo más grande para suplir a esa persona. Pero en todo eso no se piensa, únicamente se piensa en decir, no, vamos a ser más felices, y bueno, ahora lo hemos visto este fin de semana, ¿no? En la convención que hacen ahí con camisetas de una persona tumbada, y trabajar menos para ser más felices, ¿no? Pues vamos, yo creo que con ese eslogan, en vez de decir, oye, vamos a potenciar que haya más emprendedores, más que ¿no? Los niños cuando van al colegio quieran ser emprendedores, montar un negocio, generar empleo, más que decir, bueno, de la cultura de vivir de las subvenciones que pagamos entre todos al final, ¿no? ¿Qué alternativas se propondrían desde Compymes para mejorar las condiciones laborales sin comprometer la sostenibilidad económica de las pymes? Bueno, nosotros las medidas, en cada tema, vamos siempre hablando con todos los partidos políticos y vamos aportando soluciones. Una es la que te he comentado antes, ¿no? De disminuir, ¿no? El impuesto de sociedades. Esta es gran importante. Estamos trabajando para luchar con el tema del absentismo laboral, para que se tomen medidas reales, porque es un tema que genera mucho gasto al gobierno. Bueno, y estamos trabajando en los diferentes sectores, dependiendo de las necesidades que tienen, para que mejoren. Por ejemplo, hemos trabajado mucho con el tema del sector agrario, para que no puedan trabajar a pérdidas, o trabajamos también con el sector, cuando hubieron las huelgas en el transporte, ¿no? Para que obtuvieran una serie de beneficios, ¿no? Que pudiera hacer viable que todos los transportistas, ¿no? Pues se pudieran ganar la vida. Bueno, al final, como tenemos organizaciones de todos los sectores, pues trabajamos para cubrir sus necesidades, ¿no? Y entonces trabajando en el Congreso con todos los partidos políticos, o en Bruselas, ¿no? En el Parlamento Europeo también. Entendemos que hay un diálogo abierto entre Compymes y el gobierno respecto a todas estas propuestas. Bueno, sí, nosotros tenemos un diálogo abierto, continuo, sobre todo en el Congreso, ¿no? Con todos los partidos políticos. Y ahora, respecto a la reducción de jornada, claro, lo que pretendemos es que nos apruebe. Que nos apruebe de esta forma, ¿no? Porque ya, o sea, la reducción de jornada ya se hace. O sea, hay en muchos sectores, hay el 32% de los convenios ya manejan de bajar las horas. Pero eso se hace haciendo una gestión eficiente de las empresas, que se invierta en innovación, y así se mejora la productividad, no rebajando las horas, sin pensar el impacto que tiene, ¿no? ¿Cómo valora la disposición del gobierno a considerar preocupaciones de las pymes en relación a lo que venimos hablando de la reducción de jornada? Bueno, sí que sabemos pues que el Partido Popular, ¿no? En principio está en contra, Junts está en contra, PNV parecía, bueno, no lo sabemos exactamente, y el resto de partidos parece que están a favor, ¿no? Pero como sabemos que el Congreso, pues bueno, está muy dividido, ¿no? Y también tenemos un gobierno que depende de muchos partidos políticos, y que luego allí es yo te doy, tú me das, ¿no? Al final, ¿no? Pues nosotros lo que esperamos es que no nos vendan al tejido empresarial por alguna otra, ¿no? adjudicación de otro tipo de medidas, ¿no? Y bueno, nosotros lo que esperamos es eso, que eso vuelva a la negociación colectiva, que es donde debe estar, que es donde estaba, porque al final el diálogo social que es un pilar fundamental de la democracia. Entonces debe estar la negociación colectiva de empresarios, trabajadores, y a partir de ahí consensuar todos los temas que hablaba, la conciliación, el poder trabajar menos horas, cómo lo hacemos y qué impacto tiene por sector. O sea, al final actuar con sentido común, ¿no? Que es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero en política pasa mucho. Sí. En caso de que esta medida se implemente, ¿qué apoyos o qué compensaciones cree que serían necesarios para que las pymes puedan adaptarse sin sufrir pérdidas significativas? En el caso de que saliera adelante la medida, o sea, la propuesta que hizo el Ministerio de Trabajo, que era que el SEPE, que no es capaz ni de colocar al 2% de la gente que está en el paro, ayudaría a las empresas al cambio. Y digo, bueno, sí, ayudarías a solucionar que vayan al concurso de acreedores, pues es que el año pasado se multiplicó, creció un 35% los concursos de acreedores en España. Por lo cual, pues luego había otra medida que habían puesto, que era las bonificaciones. Al que tú le bonifiques un contrato a una pyme, a una mini pyme, que no puede contratar,
no le va a servir para nada, porque al final, o sea, si yo tengo 3 trabajadores es porque no me puedo permitir tener 4, ¿no? O no vendo lo suficiente para tener 4, por lo cual, porque me bonifiques 40 euros o 100 euros de ese trabajador y me obligues a estar 3 años con contrato indefinido, ¿no? A tener una contratación de 3 años, pues las medidas, de momento, las que han salido hasta ahora, pues no compensarían nada, ¿no? Al final, desde el 2018 ahora, tenemos 40.000 microempresas menos en España. Y en enero se cerraron más de 5.000 comercios. Es Claro. una cifra muy alta. O sea, que imaginemos pues las ciudades que se vaya perdiendo el comercio, los pueblos, que bueno, lo que da vida, los barrios, lo que da vida. Pero bueno, pues eso el gobierno se debería hasta dar cuenta, ¿no?, de todo eso. Y claro, yo esas medidas que proponen, al final digo yo que son limosna. Digo, esto es limosna que no va a servir para nada, porque el que no puede contratar no va a contratar, por mucho que le bonifiques el contrato. Y luego, bueno, lo que comentaba antes del observatorio de la PYME que salió la semana pasada publicado, que dicen que la medida 51% de pymes despediría, ¿no? Por lo cual ya vemos el impacto negativo que va a tener en nuestra economía, ¿no? Antes usted lo comentaba que especialmente va a ser problemático esto en empresas que requieren horarios extendidos o horarios con turnos. Todo esto en esas van a resentir mucho más si se aplica esta medida. Sí, pues como comentábamos antes, primero en muchos sectores cuesta mucho encontrar gente, tanto cualificada como sin cualificar. Sin embargo, claro, tenemos en España desde hace unos años, cada año se van 100.000 jóvenes, ingenieros, ¿no?, en busca de mejores oportunidades fuera, porque aquí no las encuentran. Bueno, y al final es la pescadilla, ¿no?, que se muerde la cola. Es decir, claro, si no potenciamos de que las pymes españolas puedan crecer, pues vamos a estar siempre en la misma situación, ¿no? Y nos pasa con lo mismo con el tema de la morosidad, que es un tema que nosotros ya llevamos muchísimos años luchando aquí en Europa para que haya un régimen sancionador, porque al final las grandes empresas se financian de las pequeñas, ¿no? Que es la mayor lacra que afecta a la viabilidad de las pymes. Pues de esto, de momento, no hemos conseguido avanzar aquí en España y llevamos 93 prórrogas en el Congreso, cuando todo el mundo había votado a favor. Igual que en el tema de la contratación pública. O sea, si nosotros somos las pymes el 64% del valor absoluto bruto y el 99,8% de las pymes, ¿cómo puede ser que el año pasado, por ejemplo, solo se adjudicaron a las pymes un 15% de los contratos, ¿no? Eso es otra guerra, otra batalla que tenemos nosotros aquí en el Congreso, no debate, ¿no? Tenemos la batalla, hemos presentado propuestas a cambios a la directiva europea. Claro, son 2 temas importantísimos. El tema, por ejemplo, la morosidad de la contratación pública, que tenemos a la gran patronal, a la COE, en contra, porque al final perjudica a las grandes empresas que ellos defienden. El que las grandes tengan que pagar, en vez de pagar un año, pagar a 60 días, que es lo que marca la ley, o la contratación pública. Al final hay un pastel y no lo quieren repartir con los pequeños. Y es nuestra lucha, ¿no?, en ese tema. Claro, y esto es fundamental que consigamos avances en un futuro inmediato, ¿no? Hablábamos del impacto que puede tener esta medida en el impacto negativo que puede tener en las empresas esta medida, pero ¿qué impacto podría tener esto en las comunidades autónomas donde predominan pymes y micropymes? Impacto económico. El impacto, bueno, el impacto sería pues que habría más desempleo, que habrá muchos cierres de empresas. Pues ya con eso, ¿no? Ya podemos ver el impacto, pues que habrá más paro, ¿no? Porque al final, también con las cifras del paro, que nos dicen que hay 2.600.000, pues bueno, si analizamos bien todos los datos y contamos los fijos discontinuos y los cursillistas, que tampoco se cuentan como que están en el paro, pues estamos más de 4 millones de parados, ¿no? Y la paradoja es que luego, que en muchos sectores no se encuentre gente trabajando, porque hay muchos que dicen, no, es que yo con lo que cobro del paro, con lo que cobro con las subvenciones, ya gano casi lo mismo, ¿no? Sí. No se obliga a la gente aquí. Parece que cuando estás en el paro estás de vacaciones en muchos casos, ¿no? Como en Dinamarca, por ejemplo, tú cada semana tienes que ir allí. El que está en el paro dice, oye, ¿dónde has buscado trabajo? Te ayudamos. Aquí no. Aquí parece, bueno, y eso también yo creo que genera el que mucha gente diga, es que gano casi lo mismo sin trabajar. ¿Para qué voy a trabajar? Bueno, hay una serie de disfunciones en el mercado laboral. El 90% de las políticas de empleo se dedican a políticas pasivas, que son los subsidios. Y únicamente se dedican en España el 10% a políticas activas, que es generar empleo. Esa es una realidad. Por lo cual tenemos ahí, ¿no?, un mercado de
de trabajo con muchas disfunciones y no parece que haya mentalidad de solucionarlos. Además, ¿cómo va a influir esta medida, digamos, por decirlo de alguna manera, la informalidad laboral, en la posible proliferación de horas extras no remuneradas? Pero bueno, yo al final creo que la gente, por ejemplo, en el tema de la conexión digital, la gente tiene que poder hacer las horas que quiera. Si la gente lo que quiere es ganarse la vida. O sea, tú al final, si solo permites que hagan 80 horas, por ejemplo, el sector de la construcción, que están haciendo una media de 400 horas al año en horas extras, ¿no? Bueno, pues yo creo que se debería permitir a la gente que trabaje lo que quiera, lo que le dé la gana. O sea, si cuando está ya interviniendo tanto en la empresa, que ya, pues, ¿no?, que pues, con políticas comunistas ya de otras épocas, pues bueno, eso al final, ya tenemos los ejemplos ahí de países como Venezuela, bueno, como otros países, cuando quieres intervenir tanto en los mercados y ahora el intervencionismo que se quiere hacer las empresas, porque lo próximo que quieren meter es lo de la democratización de la ley de democratización de las empresas, diciendo que una empresa tiene que ser como una asociación de vecinos. Eso lo ha dicho la ministra de Trabajo, que todo el mundo tiene que poder participar. Digo, vale, y digo, cuando la empresa invierta, los trabajadores también tendrán que avalar con su patrimonio y poner dinero. O si la empresa cierra y tiene pérdidas también, todos los trabajadores tendrán que poner dinero, ¿no? Que es una serie de incongruencias que dice, bueno, ¿hacia dónde vamos, no? Con tanta intervención y con esas políticas antiempresa, pues creo que tenemos un futuro negro si no cambian esas políticas, ¿no? ¿De qué países vecinos podríamos tomar ejemplo en cuanto a reducción de jornada laboral y en cuanto a impacto en sus pymes? Bueno, en Francia fue un fracaso. La reducción a 35 horas. Pasa que, bueno, cuando se toman decisiones así, no se pueden revertir. Y luego la media de horas en la mayoría de países son 40 horas. O sea, ninguno ha pensado en bajar las horas. Y luego en países punteros, como he comentado antes, Alemania, Holanda, Dinamarca, están en 48 horas. Con lo cual, bueno, al final cada país es diferente, pero el hecho de que queramos ser nosotros la segunda potencia en menos horas, ¿no? Los segundos, cuando solo se habla de derechos, ¿no? Porque el asentismo también tiene mucho que ver. Cuando solo se habla de derechos, nunca se habla de obligaciones, ¿no? Y parece aquí, ¿no?, que nos enfrenten, ¿no? Yo oigo los discursos de los sindicatos, parece que estemos en otras épocas, ¿no? Vivir otras épocas en el que el empresario era el patrón, ¿no? Era el patrón y el obrero está esclavizado. Hombre, yo creo que se ha mejorado mucho en derechos, pero las pymes también tienen que entender que tienen que tener derechos, porque somos un país, como yo siempre repito, somos un país de micropymes, no de energéticas y bancas, ¿no? Que tienen grandes beneficios, ¿no? Aquí hay autónomos que tienen su pequeño negocio, que es la mayoría de los empresarios y que tienen que trabajar todas las horas que puedan para poder llevar un salario digno a su familia, ¿no? Igual pasa con los trabajadores, ¿eh? Pues si una persona quiere trabajar más horas, ¿por qué se le limita que pueda trabajar más? Bueno, yo eso no lo entiendo, ¿no? Ese intervencionismo a nivel de las empresas, ¿no? Ahora que nos han nombrado los sindicatos, ¿qué papel juegan en esta discusión y cómo ha sido su relación con ellos en este tema? Bueno, en este tema ya hemos visto que para potenciar esto solo han firmado los sindicatos con el Ministerio de Trabajo. O sea, no es algo que haya salido del diálogo social, porque todas las organizaciones empresariales en eso coincidimos, ¿no? Estamos en contra de que esto se haga por ley, se haga una reducción de jornada y todas las medidas que hemos comentado antes que salgan por ley y que se salgan fuera de la negociación colectiva. La negociación colectiva es el marco que nos da la Constitución para resolver las cuestiones entre empresarios y trabajadores. El hecho que eso no se firme con los sindicatos, bueno, los sindicatos siempre hablan de derechos, y bueno, los trabajadores también tendrán obligaciones y el autónomo que trabaja cientos de horas en su pequeño negocio, en su pequeño taller o en su comercio también tendrá que tener derechos, ¿no? Porque no va a conciliar, o sea, va a tener que trabajar mucho más porque no va a poder contratar. Pero eso no lo tienen en cuenta, ¿no? Pero también es paradójico que nosotros, que hemos trabajado mucho también por el tema de los mayores de 45 años, del talento senior, pues que yo en los sindicatos nunca he visto que se tomen medidas en este tema, ¿no? Cuando tenemos más de un 60% de un colectivo, más de un 60% de parados, y yo nunca he visto que se tomen medidas, ni desde el Ministerio, que nosotros hemos presentado propuestas, a pesar de ser
nosotros en una patronal que defendemos intereses de empresas, pues hemos presentado muchas propuestas para mejorar la integración del talento senior, ¿no? Que como yo siempre digo, ¿no? Que imaginar el conocimiento y la experiencia, vamos, cometemos un terrible error, ¿no? Como sociedad haciendo eso, ¿no? Y entre todos tenemos que integrar ese talento senior. Pues yo de los sindicatos nunca he visto ninguna medida, y lo hemos intentado, ¿eh? O del Ministerio de Trabajo también hemos intentado, y vamos a tomar medidas entre todos, potenciar y sensibilizar a las empresas para que contraten talento senior, pero no hemos tenido mucha respuesta. Con lo cual es paradójico también, ¿no? Sí, es un colectivo que no se está teniendo en cuenta la mayoría de veces. El crecimiento de un país se mide mucho por su capacidad de innovar, de desarrollar y de implementar nuevas tecnologías, investigación, desarrollo. Todas estas medidas que se están tomando, evidentemente, va a ser un paso hacia atrás también para toda esta parte de innovación del país. Esto va a afectar, creo, considerablemente a que las empresas aumenten su capacidad de innovación. Esto es así, ¿no? Sí, claro, porque cada vez hay más presión fiscal, aumentan los costes laborales, las empresas ya no es que no puedan contratar, sino que tampoco pueden invertir en innovación, por lo cual, bueno, estamos viendo que al ministro de Economía, ¿no? Que es una de las personas que tiene más sentido común en España, el actual ministro de Economía, ¿no? Pues se le ha callado, ¿no? Cuando dijo que para tomar este tipo de medidas había que mirar el tiempo, había que mirar los sectores, había que mirar por el tamaño de empresa para tomar medidas así, pero no se ha hecho, por lo cual, bueno, las consecuencias se dan muy negativas a corto plazo. Además lo veremos si se aprueba esa medida en el Congreso. ¿Considera que esta reducción a la que me habla de las medidas de las empresas podría tener efectos diferenciados, ¿no? Según el tamaño de la empresa dentro de todo el espectro que son las pymes? Sí, sobre todo en sectores que ya están muy castigados, ¿no? Como el sector pesquero, que se les quería obligar desde Europa a pescar menos de un mes, ¿no? A ver cómo se ganan la vida, o sector agrario, ¿no? Es un sector que estamos viendo que cada vez nos estamos quedando con menos... Sí. Con menos trabajadores en el sector pesquero. El sector pesquero tiene una serie de problemáticas que hay que ayudarles. El sector agrario también. El sector agrario sí que se hizo la ley aquella de la cadena alimentaria y para que no se trabajara a pérdidas, ¿no? Pudieran vender a pérdida. Pero al final vemos que desde que sale del campo al supermercado, en algunos productos hay un 800% de margen que se lo queda al intermediario. Sí, pues ¿no? Exacto. Claro, y en el sector agrario, que claro, en muchos casos pagan el salario mínimo. Pero claro, el salario mínimo que hablan de ser del 60%, al final es un truco de magia, ¿no? Porque cada año vas aumentando el salario mínimo sin medida, porque al final dices, ahora lo aumento un 4, si firma la COE es un 5. Un 4, un 5, ¿no? Y bueno, dice, bueno, es que no se deben tomar las medidas así por si firma o no firma, ¿no? Ahora han aumentado un 4,4, ¿no? Sí. ¿Y por qué las pensiones están bien? Si la subida de la vida calculan ellos que un 4,4, porque no las pensiones también las suben un 4,4, porque no se puede. Pero claro, es que es el 60% que hablan ellos de la Carta Social Europea, de la subida del SMI, que yo que sé, en Extremadura, pues igual supone el 80% de un salario medio. Claro. Allí, claro. Si al final al productor, al productor agrario o ganadero, le estás haciendo una subida de SMI y él no puede subir el precio de los productos, pues claro, ni va a poder contratar más gente. Bueno, y estamos viendo también la desaparición porque no hay relevo generacional, porque los jóvenes no quieren trabajar en el campo, ¿no? Y luego la competencia que tenemos de otros países de fuera de la Unión Europea, que vienen productos de Marruecos o de Sudamérica, que al final son productos que no pasan las normativas que deben pasar aquí en Europa y en España, ¿no? Por lo cual dice, bueno, ¿quién hay ahí en el cuadro de mando? ¿no? Que tenga sentido común y que trabaje y que conozca los sectores, porque lo más grave de todo esto es que en muchas ocasiones cuando hablas con los partidos políticos, digo, bueno, ¿esta medida la habéis consensuado? O sea, va a tener un impacto, ¿no? Y hablas con el sector. Yo el otro día en Bruselas estuve en el Consejo Económico y Social hablando con personal del sector agrario y digo, en España la reducción de jornada y todas las medidas, ¿os han consultado algo? El impacto que puede tener, no es que ni consultan.
O sea, toman la medida y, bueno, porque pensarán, entiendo yo que tendrá un impacto político para ellos, pero las consecuencias para los ciudadanos, para las empresas, ¿no? Y para la economía de nuestro país y el estado de bienestar, pues bueno, pues creo que no es bueno, tal como se está haciendo. Apuntando esto que comentaba del cambio generacional, es que es un poco, estamos en el pez que se muerde, la pescadilla que se muerde la cola, porque si no podemos invertir, por ejemplo, en un sector como el agrario, no podemos invertir en innovación, en nuevas tecnologías, en hacer las cosas diferentes, tampoco podemos pedir ese cambio generacional que incentive a los jóvenes a quedarse, por ejemplo, en el campo, ¿no? Sí. Es decir, que todo es un poco una pescadilla que va mordiéndose la cola. Eso es una realidad. Ahora, y menos mal que ahora, gracias a los fondos europeos, se pueden ir haciendo cosas, pero eso se acabará. Sí, claro. Pero bueno, yo quiero ver, porque aún no hemos conseguido un informe completo, cuánto de ese dinero va a llegar a las pymes. ¿No? Porque sé que a la administración... Esa era mi pregunta, que no se sabe todavía cuánto de real ha llegado a la administración va a llegar mucho dinero, a las grandes empresas va a llegar mucho dinero, pero nosotros los que nos tememos, porque cuando hablas con todas las organizaciones de pymes, que a las pymes pocos fondos europeos están llegando porque que te ayuden y te den 2.000 euros con el kit digital para montar una web, eso no es digitalizar el sector empresarial. Y bueno, y con 2.000 euros ya vas a crecer allí, ¿no? Vas a hacerte el amo del mundo, ¿no? Claro. Y cuando se acaban esos fondos europeos, peor. Sí, sí, claro. ¿No? Si porque ya no habrá ayudas. Exacto. ¿No? Pues de alguna forma tendrán que tomar medidas para que el tejido empresarial se vaya haciendo mayor, y vaya creciendo y pueda innovar, ¿no? Y competir, como comentas siempre tú, ¿no? Que podamos competir a nivel europeo. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a esas personas que están considerando seriamente la implementación de esta reducción de la jornada laboral? Bueno, el mensaje es el que he dicho al principio. Cuando se toman medidas que pueden tener un impacto económico tan importante para el país, se debe analizar sector, por tamaño de empresa, los pros y los contras de estas medidas, y es algo que no se ha hecho, ¿no? Que el mismo Consejo Económico y Social ha dicho que no se ha hecho un análisis del impacto normativo como se debe hacer en una norma, ¿no? Y que, bueno, pensamos que va a tener consecuencias muy negativas para las personas que ellos creen que la norma es buena, que es para los trabajadores, porque si al final esto va a generar más paro, pues, ¿no? Al final le va a salir el tiro por la culata, ¿no? Y bueno, ese es el mensaje, es decir, que vuelva a la negociación colectiva, lo que queremos nosotros, y que desde la negociación colectiva, como se ha ido haciendo hasta ahora, ya hablábamos antes que el 32% de los convenios ya pues se haga toda esa reducción de jornada, teniendo en cuenta la productividad, teniendo en cuenta el absentismo, tomando medidas, todas las medidas que van alrededor, que pueden servir para que se pueda reducir la jornada, que nadie está en contra de reducir la jornada, pero hay que hacerlo cuando se pueda y como se pueda, no así a la brava, ¿no? En este momento, ¿en qué punto se encuentra la negociación o la toma de decisiones? ¿En qué momento estamos? Bueno, ahora estamos en que el Consejo de Ministros lo tiene que llevar al Congreso para que haya la votación. Pero aún no sabemos nada más, no hay ninguna noticia más. ¿En qué Congreso? Bueno, mañana hay Consejo de Ministros, pero no... De momento no hemos oído nada cuál será el Consejo de Ministros que lleve la medida al Congreso. A partir de ahí, las votaciones, pues veremos lo que pasa, ¿no? ¿Qué mensaje le gustaría, para finalizar, transmitir a esos empresarios de pymes que están verdaderamente preocupados por las posibles implicaciones de esta medida en sus negocios? Bueno, animarles, lo que comento yo siempre, al final los emprendedores, el que decide montar una empresa y poner en riesgo su patrimonio y su familia, ¿no? Para poder montar un negocio, generar empleo, y al final las empresas lo que hacen es crear servicios y productos para mejorar la vida de los ciudadanos. Pues nada, que seguiremos luchando desde las organizaciones empresariales para intentar que se les haga la vida más fácil, ¿no? Que es lo único que podemos hacer nosotros, nuestra función de lobby, tanto aquí en el Congreso, en el Senado, como en Europa, en todas las organizaciones que hay en Bruselas, pues nosotros seguiremos trabajando para que hacerle la vida más fácil y que ser emprendedor sea una figura que se considere, ¿no? Y que cada vez esté más reconocida, ¿no? Pues, señor Torres, muchas gracias por haber pasado por nuestro programa para hablarnos de las consecuencias de
la implementación de esta disminución de la jornada laboral. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenos días. Buenos días. Cada vez más personas optan por financiar sus vacaciones buscando mayor flexibilidad para gestionar sus gastos sin comprometer su liquidez. Este año, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, se prevé que 2 de cada 10 españoles recurran a alguna forma de financiación para disfrutar de estos días de descanso. A pesar de que esta tendencia, el importe medio de los créditos solicitados ha disminuido un 21% respecto al año anterior, lo que refleja un cambio en los hábitos de consumo y la planificación financiera. La digitalización, la búsqueda de soluciones de pago más innovadoras y la necesidad de mayor transparencia y flexibilidad en las condiciones están redefiniendo la manera en que los consumidores afrontan estos gastos, marcando un nuevo rumbo en el sector financiero. Y de todo esto hablaremos hoy con Salvador Los Certales. Él es director general de ONEI en España. Salvador, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Para empezar, para que todavía nos conozcan, cuéntanos qué es ONEI y cómo la definirías en pocas palabras. Bueno, ONEI es una entidad financiera que tiene más de 30 años de vida en España. Nosotros lo que nos dedicamos es a financiación al consumo de particulares, de españoles. Y lo que hacemos es aportamos flexibilidad, como estabas comentando hace unos minutos, para que las personas puedan adaptar sus necesidades a su situación económica en el momento. Actualmente, si no me equivoco, tenéis más de 1,5 millones de clientes en España. Sí. ¿Qué tipo de personas? ¿Cómo es el perfil de vuestro cliente en nuestro país? Bueno, como bien dices, nosotros al tener ya más de 30 años de experiencia en España, nuestro perfil es muy parecido al perfil de la sociedad española. Date cuenta que nosotros financiamos a los clientes de entidades muy importantes en España, como pueda ser pues Alcampo, Leroy Merlin, Decathlon, pero también pues a través de todo lo que es los checkout de las webs de Samsung, Dyson, Back Market. Es decir, nosotros tenemos pues un crisol muy parecido a lo que pueda ser la sociedad española, ¿no? En su porcentaje pues prácticamente replicamos, ¿no? a la sociedad española, ¿no? Según un estudio que habéis realizado, 2 de cada 10, vamos a entrar ya en el tema, 2 de cada 10 españoles financian sus vacaciones de Semana Santa. ¿Por qué crees que cada vez más gente opta por esta opción? Bueno, lo primero es que la financiación es una herramienta, el pago aplazado, que aporta muchísima flexibilidad a las economías familiares para ajustarse a sus necesidades. Entonces, pues es bastante normal también en el momento en el que poco a poco, a lo largo de los años y a lo largo del tiempo, pues los importes medios, aunque es verdad que en el último reporte pues ha bajado la expectativa de gasto respecto al año anterior, pero lo normal es que tiene una evolución o ha tenido una evolución a mayor. Y entonces, nosotros como especialistas en el sector lo que vemos es que hay ciertas necesidades que se financian prácticamente al 80 o el 90%, como puede ser el automóvil o como pueda ser instalaciones de energía o inversiones altas, y luego pues hay necesidades o lo que puede ser destinos más relacionados con el ocio, que tiene pues una penetración menor, pero que poco a poco va creciendo. Entonces yo creo que lo que va haciendo es acompañar ese crecimiento al ticket medio de consumo en las necesidades de las familias. Pensar que el hecho de que a lo mejor este año haya bajado un poco respecto al año pasado las necesidades de financiación no quiere decir que el ticket medio no siga avanzando, porque al final la inflación, pues lógicamente, sobre todo el ocio, y en España pues hay una presión inflacionista
que hace que cada vez se necesite más la aportación de una planificación que pueda dar la financiación, ¿no? O el pago aplazado en mayor. Porque el pago aplazado cada vez se va adaptando un poquito más a la sencillez y a la facilidad en las familias, de manera que forma algo casi ya habitual, pues a la hora incluso de pagar con tu tarjeta, pues a lo mejor el aplazar en 3 meses, o aplazar en 4 meses, o aplazar en 6 meses, y muchas veces sin ningún coste para el cliente, ¿no? ¿Cómo han cambiado los hábitos de consumo en cuanto a financiación de las vacaciones en los últimos años? Pues es lo que estábamos comentando. A medida que va subiendo el importe de la inversión o del gasto que realizamos las familias para las vacaciones, donde aparece ya pues viajes, pues lo que podríamos denominar pues fuera de España, pero también dentro de España con niveles de competencia pues en el que nosotros pues también en el fondo pues estamos compitiendo con economías más poderosas que vienen también a pasar su vacación en España, y ese elemento inflacionista pues hace que los españoles, bueno, pues primero que le damos mucha importancia a nuestro ocio, yo creo que eso es algo que nos caracteriza, y luego pues que además pues lógicamente pues necesitamos pues adaptarlo a nuestras necesidades económicas o nuestra realidad económica, que es, oye, pues yo no en el mes de abril pues tengo para pagarme las vacaciones de Semana Santa, pero entre abril, mayo, junio, julio pues lo dejo resuelto. Entonces, y cada vez el español es más inteligente a la hora de entender los productos que tienen, las consecuencias que puede tener, es decir, pues que sí, hay veces que la financiación pues genera un gasto adicional, y evidentemente pues buscan acortar ese coste también de una manera muy inteligente, ¿no? Cada vez hay más opciones de pago aplazado y también de compra ahora, paga después. Están apareciendo varias opciones, ¿no? para el consumidor. ¿Cómo ves el futuro de estos métodos en nuestro país? ¿Van a ir en Pues tendencia de incrementarse? ¿Cómo va? Sí, sin duda. O sea, realmente el sector, la industria, lo que se está haciendo es adaptarse a las nuevas generaciones, a las nuevas tecnologías también, y entonces esto hace que cada vez pues lo que se busca es una experiencia de cliente más sencilla, con una mayor flexibilidad, con una mayor confianza también, ¿no? Porque yo creo que todos lo que buscamos también de nuestras entidades es que confíen en nosotros y que nos pongan las cosas lo más sencillo posible, con la máxima transparencia, que yo creo que también en ese aspecto el sector está haciendo grandes esfuerzos de transparencia, de información, la parte regulatoria, por supuesto. Y entonces esa combinación de mejor experiencia, mayor transparencia, es el binomio completo, porque además lo que se percibe es que cada vez este tipo de producto, los pagos aplazados, se utilizan de una manera mucho más racional e inteligente por parte de los consumidores y de las familias. Además, hay que tener en cuenta que el consumidor cada vez está más informado y cada vez es como más exigente, ¿no? Lo que comentabas tú, cada vez más valoran la seguridad, la transparencia, la flexibilidad, la sencillez, lo fácil que le sea solicitar las cosas. Cada vez está más valorado con un consumidor, creo yo, cada vez más informado, ¿no? Sí, sin duda. Ya no solamente los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, bueno, pues programas divulgativos como lo que estáis haciendo vosotros ahora, pues hace que el consumidor, el particular, etcétera, las familias estén mejor informadas. También para eso también hay un esfuerzo de los reguladores y de los sectores para extremar precisamente esa transparencia, esa comunicación, esa información, porque al final favorece en todos los ámbitos, ¿no? Cuando las personas utilizan las cosas de una manera razonable, y la financiación es una herramienta que nos da flexibilidad a las familias para afrontar gastos que bueno, pues o bien que queremos, o bien que deseamos, o bien que necesitamos, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos de que con la financiación pues se pagan tratamientos médicos, dentales, de fertilidad, etcétera, que aportan muchísimo a la sociedad y que son inversiones probablemente muy importantes para afrontarlas en el mes o con lo que puedas tener de ahorro, ¿no?
Entonces, ese elemento de flexibilidad es lo que realmente es la herramienta potente que tiene la financiación para la sociedad. Y luego lo que nosotros también percibimos es que el particular, el cliente en general, utiliza muy bien estas herramientas. Sabe perfectamente lo que tiene coste, sabe perfectamente lo que no tiene coste, lo que le favorece y lo que no le favorece, ¿no? Ujú. Hablando del consumidor, ¿notas un cambio significativo en la percepción del crédito por parte de los consumidores españoles? Sí, yo creo que en términos generales, precisamente por esta información, el consumidor cada vez más valora pues lo que hemos estado comentando. Primero, la disposición de ese crédito. Yo creo que a Ujú. todos nos encanta recibir la información de que tenemos crédito. Ya solamente la palabra es que tenemos crédito, ya es un valor, es un activo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo creo que en general el español valora esa evolución, ese crédito que se está otorgando de una manera positiva y además nosotros lo que estamos viendo es que además cada vez más, y es una tendencia, pero ya no solamente España, a nivel mundial, en lo que bueno, pues la financiación cada vez es una herramienta más usada, más sencilla, pero por otro lado también cada vez con más inteligencia por parte de los particulares en la utilización. Y ahora que me hablas para compararnos con otros, si nos comparamos con otros países europeos, ¿cómo ves a España en cuanto al uso de la financiación? España desde ya hace unos años es uno de los países que utilizan financiación de una manera más racional. Es decir, al final nosotros tenemos muchísimas herramientas y vamos siempre en la vanguardia de los productos de financiación. En este aspecto en España, pues bueno, pues hay una penetración alta por un lado de las tarjetas de crédito, pero también todo lo que es la industria del préstamo personal y por último lo que estábamos comentando, la financiación en punto de venta y también la financiación a través de las webs, ¿no? En el sentido del checkout que te permite con pagos aplazados. Entonces, España como potencia más del sector financiero, porque en España somos, entre comillas, exportadores del sector financiero. Probablemente en Europa las entidades financieras españolas son un referente y sobre todo en la parte de financiación al consumo, con lo cual en casa hacemos patria y el sector funciona muy bien. Ujú. Desde 2019 formáis parte, si no me equivoco, del grupo BPCE y de Auchan Holding. ¿Cómo influye esto en vuestra estrategia de expansión en nuestro país? Sí, efectivamente, desde el 2019 ONEI no solamente pertenece al grupo Auchan, que es el promotor y el fundador, sino que bueno, pues el control pasa a BPCE, que es el segundo grupo financiero más importante de Francia y es la cuarta institución financiera de Europa. Y como es lógico, lo que nos refuerza es el modelo y también todo lo que son las garantías de supervisión, de lo que es cumplimiento normativo, organización, gobernanza, etcétera, que exige lógicamente formar parte de una entidad sistémica como Ujú. es BPC. ¿Tenéis planeado diversificar productos o entrar en nuevos segmentos de mercado? Bueno, nosotros la verdad que tenemos una vocación muy de acompañar a los grandes partners que tenemos y como hemos comentado, que son Alcampo, Leroy Merlin, Decathlon, Norauto, etcétera, pero bueno, que luego trabajamos con muy grandes compañías como puede ser Samsung, Dyson, etcétera. Sí. Y lo que hacemos es acompañar siempre en sus necesidades, porque para nosotros es fundamental que nuestros partners siempre tengan toda la cobertura necesaria de sus productos. Entonces, sí, por supuesto, ese acompañamiento, nosotros ahora mismo, pues sobre todo trabajamos todo lo que es tarjeta, crédito, financiación, punto venta, préstamo personal y trabajamos todo lo que es los seguros, porque nosotros, bueno, pues todo lo que es el seguro seguro de extensión de garantía, bueno, diferentes seguros, nosotros también estamos ahí fuertes. Entonces, todo lo que pueda ser necesario para nuestros partners, nosotros seguiremos evolucionando en la oferta en todo lo que nos requieran.
Ujú. ¿Cuál dirías que es el mayor desafío que enfrentáis, o mayor reto, por decirlo así, que enfrentáis en España en estos momentos? Bueno, yo creo que nosotros, nuestros grandes retos son los grandes retos del sector. Es decir, por un lado tenemos todo lo que es ajustarnos a la regulación, a la evolución de las necesidades de los consumidores. Es decir, nuestro sector es un sector constantemente en cambio y entonces los grandes retos siempre es ajustarse, es seguir al consumidor. Evidentemente, el consumidor cada vez es más exigente y eso nos exige pues expresar nuestros mecanismos para proporcionar el mejor producto, con la mejor experiencia, con la máxima transparencia, con la mayor cumplimiento regulatorio. Entonces, es ahí donde están nuestros retos. Ujú. Y en cuanto a soluciones de pago, ¿hacia dónde crees que va el sector financiero en nuestro país? Cada vez más hacia la flexibilidad y la simplificación, es decir, hacia el cumplimiento de lo que es las necesidades y las expectativas de los consumidores, que al final lo que buscamos siempre es sencillez, flexibilidad y confianza. Y Ujú. estos tres puntos es hacia donde nosotros vemos que todo va a evolucionar y va a ir hacia siempre dar pasos positivos hacia lo que quiere el cliente y lo que queremos las familias y lo que queremos los particulares, ¿no? En definitiva. Ujú. ¿Qué mensaje o qué consejo les darías a aquellas personas, ¿no?, que todavía tienen dudas a la hora de financiar algún proyecto, sean las vacaciones, porque ahora estamos hablando de las vacaciones, o cualquier otro proyecto en una entidad a través de una entidad como la vuestra? Lo primero que le diría es que verifique y que se asegure que es una entidad que está regulada. Eso es lo primero. Ujú. Segundo, que lea bien la información que le proporciona previamente la entidad para saber qué está contratando, muy importante, y a partir de ahí que lo utilice de una manera inteligente, que lo ajuste y lo adapte a sus necesidades reales. Y aquí lo que tenemos que entender es que el dinero y el tipo de interés siempre va muy, muy asociado al tiempo. Entonces, cuanto menos tiempo, menos coste. Ujú. Y eso es lo más importante. Y que lo planifique con tiempo, porque al final las cosas planificadas siempre son más inteligentes que las cuestiones o los elementos que puedan ser contratados pues probablemente con un impulso, ¿no? Ujú. Que Salvador, ya, reflexione y que no siga los impulsos. ajá. Salvador, ya para ir finalizando y centrándonos en ONEI, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Nosotros lo que seguimos es acompañando a nuestros partners en las necesidades, en la evolución tecnológica, en adaptarnos lógicamente a los tiempos que vienen dentro de lo que es un producto que requiere de muchísima prudencia a la hora de oferta y de contratación. Entonces, nada, simplemente seguir evolucionando nuestra oferta, seguir evolucionando nuestros procesos para que cada vez sean más sencillos, más eficientes, y que la respuesta que demos a los particulares y a las familias sea cada vez más interesante para ellos. Ujú. Poner a Salvador, los clientes en el foco. dime, perdona que te he cortado. Los clientes en el foco. Ujú. Para aquellos clientes que quieran conoceros un poquito más y saber un poco más de vosotros, lo que hacéis, con quién estáis colaborando, ¿tenéis alguna página web donde puedan ver todos Sí, vuestros servicios? sí, claro. Sí. Onei.es. Onei.es, y ahí tenéis toda nuestra gama de producto y todos nuestros servicios, Ujú. donde están pues todos los productos que nosotros distribuimos. Pues Salvador, muchas gracias por haber participado en nuestro programa. Un placer. Muchas gracias a vosotros, un placer, Un encantado. saludo. Adiós. Gracias, ahora. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que les espero de nuevo mañana a las 10 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.